Hola, en este video les voy a mostrar cómo obtener las envolventes de un espectro de transmitancia de una película delgada. De esta forma podemos calcular nosotros el índice de refracción de la película y también determinar el espesor a través del método de Swampert. Y aquí primero vamos a partir con las siguientes eh, datos que vemos aquí. Aquí ya los importé. Tenemos el espectro de transmitancia del sustrato y de la película. Lo primero es fijar la longitud de onda como X. ¿Sí? En este caso yo tengo que fijar o, estas dos como X y voy a graficar ambos datos para ver qué pasa. Si se fijan aquí, el, el espectro del sustrato salió muy pequeñito porque este está en una escala de 0 a 1 y en cambio la película delgada está en porcentaje. Entonces tenemos que realizar un ajuste de alguno de los dos datos. Lo que voy a hacer yo es dividir el espectro de transmitancia entre 100 para que me dé la relación que va de 0 a 1. Y de esta forma pues, podemos aplicar directamente las fórmulas dadas por Swampert, por el método de Swampert. Entonces voy a eliminar esta gráfica, voy a agregar otra columna y lo que yo quiero es que esta columna D se divide entre 100. Entonces aquí en f de x voy a decir que la columna D la divida entre 100. En este caso ya me dividí entre 100, entonces si grafico el sustrato como el de la película, me debería dar pues, en la misma escala. Aquí voy a copiar esto y le voy a quitar lo que es la unidad de porcentaje. Y ahora sí voy a graficar. Y si se fijan, ahora sí, el espectro de transmitancia del sustrato pues es casi 1, casi el 100%, porque es un sustrato de cuarzo. Y en el de la película, que es una película pentóxido de tántalo, pues se muestran las interferencias por, por estas oscilaciones por la interferencia de la luz dentro de la película, ¿no? Entonces, a partir de aquí, si nosotros obtenemos las envolventes de este espectro, podemos utilizar el método de Swampert para calcular el índice de refracción y con eso el espesor de la película. Esto es más que nada demostrativo. Este, si ya se quiere hacer un análisis más complejo, pues hay que ser más cuidadoso con el procedimiento que se está realizando y cómo se aplica. ¿Sí? ¿Y cuál es el método de Swampert? Bueno, en este documento vemos que les voy a mostrar. Vamos a trabajar en la región de absorción débil y media, en donde el índice de refracción está dado por esta ecuación y n mayúscula está definido de esta forma. Aquí Tm mayúscula y Tm minúscula son las que nosotros vamos a obtener con las envolventes y ese es el índice de refracción del sustrato, que se obtiene de esta manera, que si tomamos como si la transmitancia fuera constante en todas las longitudes de onda que analizamos, pues nos da un valor aproximado a 1.3. Entonces, con este valor de 1.3 para S y con los cálculos de Tm, vamos a nosotros poder calcular N. ¿Cómo calculo las envolventes? Bueno, una forma sencilla es utilizando justo el programa de Origin, que tiene una función ya específica de envolventes. En algunos casos esta llega a- a dar algunos errores en algunos extremos de las curvas, pero para la región que nos interesa, que es justo esta de en medio de aproximadamente 400, 800 nanómetros, pues podemos hacer el ajuste pues, un poquito bien, ¿sale? Si no, lo que se puede hacer es tomar los puntos máximos del espectro y hacer un ajuste con una función polinómica, tanto de los máximos y también de los puntos mínimos. Y de esa forma podemos obtener las envolventes sin tal cual usar la función ya establecida de origen de las envolventes. Algo que voy a hacer antes de terminar las envolventes es pasar la longitud de onda a nanómetros para que sea un poco más fácil, más el entendimiento de la gráfica, ¿no? Entonces, ahorita está en metros, lo que tengo que hacer es pasarla a nanómetros. Entonces, quiero que esta columna C se multiplique por 1 a la 9 y de esta forma ya pasé la longitud de onda a nanómetros. Y, y de igual forma quiero que
esta columna G sea la misma transmitancia de 0 a 1 de la película, entonces sería igual a F, no, perdón, a E. Y pues, esto, y si pueden ver, si grafico aquí, para graficarla bien aquí, ojo, hay que darle Z X, porque si se fijan aquí me está tomando X2, que esta sigue estando en metros, entonces hay que darle Z X. Y ahora sí graficamos, y la longitud de onda ya la podemos ver más fácil en nanómetros, ¿sí? Ahora lo que sigue ya es realizar el proceso de las envolventes, esto es algo sencillo, y nos vamos a la opción de análisis, Signal Processing, y aquí va a estar la opción de Envelope. Aquí le vamos a dar en Open Dialog. Aquí primero tenemos que cerciorarnos que el input, es decir, los datos de entrada, sean eh, los que están pues, en el rango correcto. Por ejemplo, aquí podemos intentar primero así dejando todo el espectro para ver qué ocurre. Y le podemos dar aquí en Auto Preview y nos va a salir la gráfica. Si fijan aquí ya me está colocando un envolvente superior. Aquí existe la opción de poner ambas envolventes. Sí, y aquí me está tomando todo el rango, ¿no? El rango lo podemos reducir nosotros manipulando estas líneas verticales, ¿sí? Y si se fijan, la envolvente pues se acorta, ¿no? Eh, Aquí en este espectro tal cual lo estoy usando con la intención de que vean que en la región de baja absorción o casi nula, este envolvente pues, se dispara hacia arriba, ¿no? Entonces aquí los datos sí serían muy regulares, muy concurrentes a lo que queremos obtener, pero en esta región el ajuste parece más correcto. Entonces, a la hora de calcular los índices de refracción y espesor de la película, pues hay que basarnos más en este ajuste en esta región, ¿no? Y bueno, aquí no, generalmente no hay que moverle nada, pues le tenemos que decir OK, y como tal el programa ya me va a graficar las envolventes, ¿sí? De esta forma ya están aquí en la gráfica, y si me regreso a la tabla de datos o a la hoja de cálculo, pues aquí podemos ver eh, estas curvas que nos graficó el respectivo X y Y de la envolvente superior y X y Y de la envolvente inferior. Sí, entonces, regresando un poco a lo que teníamos aquí en Word, estas funciones de TM ya las tenemos, sí, que son estas envolventes, ese también, entonces ya lo que seguiría es pues, colocar la fórmula. Para colocar la fórmula voy a utilizar otras columnas, donde a una le voy a llamar N mayúscula y a la otra N minúscula, ¿sí? Aquí N solo lo vamos a poder calcular dentro del rango que obtuvimos estas envolventes. Entonces, si se fijan, tanto la superior como la inferior tienen el mismo rango de X. Entonces, pues podríamos utilizar esta X tal cual, X5. Y aquí, tal cual es colocar la fórmula. Eh, para hacerlo un poquito más visual, le pueden dar clic derecho, Set Column Values, y en esta ventana colocar la fórmula, ¿no? Asociada a la N mayúscula. Para hacerlo un poquito rápido, yo ya lo tengo aquí predefinido. En donde aquí vemos que este es el valor de S y estas son los valores de las envolventes superior e inferior, ¿sí? Y que sí corresponden a, hay que checar que correspondan a las columnas que queremos, que sería la I para la superior, entonces aquí hay que moverle al I, minúscula, y la H sería en su lugar K. Y aquí también voy a ajustar la refracción para que sea el mismo.
y le doy Apply, ¿no? De esta manera ya me calculó el valor de n y le voy a dar OK. Y ahora lo que sigue es calcular el valor de n minúsculo, ¿sí? Y ese es con esta fórmula que tenemos aquí, ya utilizando el valor de n mayúscula que acabamos de calcular. Entonces, de igual forma voy a set column values para colocar aquí fórmula y aquí también es verificar que la columna sea la L, ¿no? Que es la de la columna de n mayúscula. Y le damos aplicar. Aquí hay unos valores que no me calcula nos vamos a la gráfica de las envolventes, por esta región de aquí donde eh, n mayúscula, tm mayúscula es menor a tm minúscula. Entonces, aquí nuestro índice de refracción, que es nuestro valor de n mayúscula, sería menor a s. Entonces, esta raíz cuadrada nos debe ser una raíz cuadrada de un valor negativo, entonces no nos está calculando el valor de n minúscula para este caso. Pero cuando ya esta parte de la ecuación es mayor al índice de refracción del sustrato, pues ya estamos obteniendo los valores de n. No, pues esa es la razón por la cual eh, aquí en estos cálculos eh, de 350 a 392 nanómetros no tenemos valores de n. Entonces, ahora sí ya graficamos el índice de reflexión, ¿sí? Y pues nos da de esta manera, ¿no? Aquí se ve un poco muy variable por la escala, pero nosotros podemos ajustarla que vaya de 0 a 2.5 y ya se ve un poco más aplanado. Pero hay que considerar que sí, por la forma en la que tiene nuestra curva y la manera en la que calculamos los envolventes, que no es muy adecuada en ciertas regiones, pues obtenemos mucha variación en esos puntos. Pero aquí lo que nos interesa a nosotros es pues trabajar en la región más lineal, que es también la región de media y baja absorción, ¿no? Entonces, de esta forma ya calculamos n en función de lambda, podría decirse, y ahora lo que sigue es calcular el espesor de nuestra película, ¿no? Está dado por esta ecuación de aquí, en donde nosotros tenemos que detectar las longitudes de onda a las cuales obtenemos un máximo en la transmitancia, ¿no? Máximos sucesivos dentro de estas oscilaciones y encontrar el n que corresponda a esos máximos sucesivos y calcular el índice, el espesor utilizando esta fórmula. Entonces, si aquí yo me voy a esta gráfica de transmitancia, eh, podemos utilizar este y este o este y este. Generalmente, el primero, utilizamos los primeros, este, el primer máximo da un poquito más error, entonces hay que utilizar el segundo y el tercero. Entonces, voy a utilizar esta herramienta de Screen Reader para colocarme más o menos en el punto y que aquí me diga la posición aproximada de la longitud de onda y de la transmitación en ese punto, que si nos movemos bien, podría ser 533. Entonces, voy a anotar aquí el máximo 1 en 533 y el segundo máximo estaría aproximadamente en 700. ¿Sí? Entonces voy a colocar aquí 700 y los valores del índice de refracción serían en 533, aproximadamente 2.03 y nos faltarían 700, que sería 1.92 para redondear. Entonces, ya calculando el índice de refracción, el espesor,
y con estos valores de índice de refracción y longitud de onda, pues obtendríamos que si tenemos que sustituir estos valores, y voy a colocar los correctos, y lo que nos daría un aproximado de, usando la calculadora, aquí también pueden utilizar alguna otra herramienta para hacer estos cálculos. Sería un aproximado de 469,1 nanómetro de espesor, ¿sí? Aquí, dependiendo de los máximos que elijan, pues les puede variar, pero este más que nada sería nuestro valor del espesor de la película. Y aquí es donde, si ustedes leen bien el artículo de Swampol, hay una forma de todavía acercar más este valor utilizando una fórmula ahí dependiente de las interferencias que se observan. Pero en este video hasta aquí vamos a llegar. Algo interesante de lo que también podríamos realizar con estos datos del espectro es ver cómo se compara estas envolventes que ya determinamos con si unimos los puntos máximos con líneas rectas y también los puntos mínimos para ver cómo difieren estas envolventes a ese otro tipo de aproximaciones, ¿no? Al- Esto se puede hacer determinando los puntos en donde observamos nosotros los máximos de transmitancia, los máximos locales, que aquí yo ya los tengo preparados. Por ejemplo, estos serían los máximos y en este caso serían los mínimos, ¿no? Aquí vendría siendo longitud de onda en nanómetros. Y para identificarlos, se voy a poner máximos y mínimos. Y entonces voy a fijar estos como nuevas X, porque pues se fijan claramente estos son diferentes valores a los que tenemos en esta última X que antes teníamos, ¿no? X5, X6, X6, este es X7. Entonces voy a verificar tanto los mínimos, los máximos, las envolventes y nuestro espectro original, ¿sí? Ok, aquí me equivoqué. A lo de elegir uno, es este de aquí. ¿Sí? Sí, si se fijan aquí, voy a cambiar un poco los colores para que sea más fácil detectar cuál es cuál. Envolventes les voy a poner moradas y los máximos les voy a poner eh, como verdes para que resalte. Sí, aquí vemos las envolventes de la parte morada y si tomamos los puntos máximos como en estas regiones y las unimos con líneas rectas serían la parte verde. Se fijan donde se tiene mayor similitud es justo en la región que nosotros tomamos los máximos para el cálculo del espesor, pero acá ya en la región casi máxima transmitancia, pues se extiende mucho la envolvente superior, incluso pues nos da una transmitancia de más de uno que pues, no debería de ser, ¿no? Entonces
Hay que siempre tener cuidado de cuál es el método que queremos utilizar para calcular las envolventes y que esto pues, sea coherente con nuestros resultados. Entonces, para esto es importante leer más a fondo de cómo es el método y cuál es el que aplica en cada una de las situaciones. Muchas gracias.